Entonces, ya siendo entrando en materia, un resumen de las 6 ciencias, pues podemos empezar por Sankhya. Y Sankhya, pues justamente responde a la pregunta, todas las filosofías pues responden a diferentes preguntas, pero Sankhya pues responde a la primera pregunta, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esta materia? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? Entonces, responde todas estas preguntas, obviamente con mucho pensamiento, mucha meditación. El autor de esta filosofía es Kapila, y Sankhya pues significa literalmente enumerar, ¿no? Enumera los elementos de la creación. Entonces, de alguna manera, al entender los elementos de la creación, pues puedes tener como más conciencia de lo que es esta materia, qué es cada cosa, y saber y responder quién soy. Entonces podemos partir y desglosar un poquito de quién soy, pues podemos empezar con lo más evidente, ¿no? El cuerpo. Tal vez podemos pensar que somos el cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo qué es? Pues desde el punto de vista de la medicina actual, pues es 70% agua, pues básicamente soy agua. Pero, pero el agua, pues básicamente podemos ver agua que no tiene conciencia como tal, porque esa es otra cosa que ahorita vamos a analizar, las categorías de la conciencia, pero el agua no tiene una conciencia categórica como la de nosotros, a nivel categórico no es el mismo nivel. Entonces, pues podría decir que sí soy agua, pero así como estaba platicando con Adri, pues digo con Klaus, eh, un diferente tipo de agua, ¿no? Como un diferente tipo de luz, un diferente tipo de agua, ¿no? Y desde el punto de vista de los Vedas, pues son los 5 elementos: éter, aire, fuego, agua y tierra. Bueno, aunque la ciencia actual también dice que principalmente somos carbono, ¿no? Entonces, podemos pensar que somos agua, que somos carbono, o que somos una combinación de un montón, principalmente agua y aparte una combinación de un montón de elementos que vienen en la tabla periódica: hidrógeno, oxígeno, etcétera. Pero a fin de cuentas, en cualquiera de las dos versiones, pues somos una serie de elementos. Y esa serie de elementos crean el cuerpo. Entonces pensamos que somos el cuerpo, somos esa serie de elementos, pero lo que hace dudar que somos esto es que si tú pones todos estos elementos y los juntas, pues no se crea vida, ¿no? O sea, tú, incluso con la ciencia actual que se tiene supuestamente un conocimiento mucho más detallado de lo que es el cuerpo, incluso pueden hacer órganos por separado, pero necesitan células vivas para hacerlos, ¿no? O sea, no crean vida. Entonces, esa es otra razón, otro argumento de la existencia de Dios, ¿no? De que pues tú puedes combinar todos los elementos de una manera muy parecida y no va a haber vida. O justamente cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo ya no tiene vida, aunque el cuerpo, los órganos aparentemente estén bien. Entonces tú juntas todo, pues también no hay conciencia, ¿no? Pues hace dudar de que pues esa sea como lo que seamos, porque pues somos conscientes. Mismo la inteligencia artificial y todo su avance, pues no es consciente, ¿no? Entonces, pues si no soy estos 5 elementos, pues tal vez soy los pensamientos, ¿no? Soy las emociones, tal vez podamos pensar, ¿no? Que es el siguiente nivel, que es la mente. Y desde el punto de vista de la ciencia actual, pues realmente no tienen tanta noción de lo que es la mente, pero hay un montón de puntos de vista. Está el punto de vista de Freud, está el punto de vista de, de Jung, que fue así como cambiando la parte, aunque viene del mismo
árbol, bueno, el mismo conocimiento de Freud, pues Jung se fue por otra parte, que dividen la mente en diferentes partes, el yo, el aquello, el ello, que no me acuerdo, Freud, no sé si alguien lo puede poner ahí en el chat, no me acuerdo bien, pero bueno, no es tan importante, dividen la conciencia, pero no por dividir la conciencia sabemos que es la mente como tal. Desde el punto de vista neurológico, pues son simplemente impulsos de las neuronas, es un subproducto del cerebro, la mente, ¿no? A través de impulsos eléctricos se generan los pensamientos, se generan las emociones, pero aún así, eso no es la conciencia, porque incluso las máquinas pueden tener impulsos eléctricos y pueden tener diferentes tipos de acciones, que se llama el software, en las máquinas se llama software, pero no por eso significa que sea la conciencia también, ¿no? Y aparte, otro punto interesante es de que hay algo que observa a la mente. Aquí nos podemos preguntar si es la misma mente que se está observando a sí misma, pero está medio raro que la misma mente se pueda observar a sí misma, o que la conciencia justamente sea la que observa a la mente, una conciencia, algo. ¿Sale? Entonces, eso que observa, pues hay una posibilidad que eso que observa es lo que seamos. ¿Ok? Entonces aquí se empieza a responder la pregunta de quién soy. Tal vez soy el observador, ¿no? En vez de simplemente decirme que soy el cuerpo, que soy la mente, pues soy el que observa la mente y al cuerpo, ¿no? Entonces ya estamos tal vez, ya profundizamos más en esto de quién soy, no me queden simplemente soy el cuerpo, soy la mente, las emociones. Ya si es alma o no es alma, pues no importa, pero soy el que observa, ¿no? Sí, básicamente. Y luego, justamente al darse en esta parte de observar, bueno, ya yéndose más arriba, en la cuestión de enumerar la creación, pues sigue la siguiente pregunta. Entonces, ¿se creó toda de forma caótica o de forma causal? ¿No? Que justamente el Sankhya pues busca responder esta pregunta. Entonces, la teoría del Big Bang pues nos dice que todo se creó de forma caótica, de forma, ya la último, el clímax de esa teoría pues fue lo que escribió Hopkins, el científico que estaba así como parapléjico, y justamente pues él decía que pues no existe Dios porque pues antes del Big Bang la forma en que se crearon las cosas se generó de forma espontánea y según él tiene pruebas empíricas de que fue así, de que fue de forma espontánea. ¿Okay? Y está la parte causal que muchos filósofos como Aristóteles y otros han analizado. El problema filosófico que justamente pues, en el Sankhya se analiza es de que la parte caótica, pues básicamente todo tiene una causa, por así decirlo, entonces llegas a la causa principal, que según Hopkins sería la parte de, creo que es Hawking, no se crean, me estoy confundiendo, bueno, ¿saben a qué me refiero? Entonces, este científico decía pues que es la parte espontánea, pero ahí lo que se puede preguntar de todos modos es de que pues si es, bueno, si es espontáneo, pues ya no se puede preguntar que hay una causa atrás, pero es raro porque pues a nivel fenoménico no hemos encontrado nada que se genere de forma espontánea, siempre hay una causa atrás de eso. Entonces, desde el punto de vista caótico, pues falta algo de lógica y pensar que algo tan complejo se genere de forma caótica es muy poco probable. Ok, ese es como el contraargumento de esta línea. Es muy poco probable. O sea, hay muy poca probabilidad de que se generen cosas tan complejas en el mundo de forma caótica. Y pues hay muchos argumentos, no es como de repente estás en una playa y vas caminando y te encuentras un reloj. Y pues tú puedes empezar a especular mucho y decir, no, pues es que este reloj se tardó millones de años en crearse y
Primero se generó la tierra, luego el fuego y se fueron ahí combinando y de forma así tal cual caótica llegó al punto de que se convirtió en el reloj, ¿no? Que es básicamente lo que explica la ciencia actual, ¿no? Todo fue así, de forma caótica, y de repente ya tenemos un mundo súper funcional, con todo súper alineado, con el sol, con la luna, con el cuerpo súper perfecto, hasta los copos de nieve son súper perfectos, tienen diferentes formas todos, incluso hay arte, podemos percibir el arte, hay conciencia, y incluso el ser humano tiene el deseo de crear conciencia. Entonces, pues es raro y es difícil de llegar a esa conclusión de forma así como realmente si lo piensas, es difícil quedarte con esa conclusión satisfecho. Y lo que ofrece el Sankhya, pues es justamente la parte causal, de forma muy sencilla, de que simple y sencillamente, pues no puede haber una causa de forma eterna. Es decir, de que, por ejemplo, ahorita tú te vas así al ejemplo del huevo y la gallina, y no puede haber una regresión eterna de, ok, la respuesta a esa pregunta es de que hay una regresión eterna de que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues te vas regresando y nunca termina, ¿no? Huevo, gallina, y es una regresión eterna. Eso también, eso lo decía Aristóteles, pues no, o sea, no es posible, no tiene que haber una causa primordial que sea pues la causa del huevo y la gallina. Y justamente, pues a eso lo llamaron en los Vedas, en el Sankhya, pues se le llama Purusha. Obviamente, pues ustedes pueden pensar esto mucho más, pueden analizar pues diferentes argumentos de dónde vengo. Aquí la pregunta que se está respondiendo es ¿de dónde vengo? Okay. Entonces podemos hacer así, vengo de mis padres de quién vienen, de sus padres, y así nos podemos ir, así hasta el final y luego hasta que ya no exista la Tierra y hasta el inicio del universo, ¿no? Y la respuesta aquí pues es Purusha, y Purusha significa la persona. Entonces venimos de la persona según el Sankhya. Como lo define el Sankhya, pues es la persona suprema, obviamente una persona plenamente consciente, la suprema personalidad de Dios. Y esa persona, pues es la que finalmente crea todo. Entonces, y la persona, pues justamente crea la materia, y la materia en sí es una energía, según el Bhagavad Gita, como les comenté, pues existen tres tipos de energía, ¿no? Les dije que existe tres verdades: el alma, la materia y Dios. Así que aquí está, la materia solita no tiene conciencia, según el Bhagavad Gita. ¿Okay? Y cuando la materia, ya sea que tenga contacto con Dios o con la jiva, se le llama jiva tatua o alma, pues se anima esa materia, por así decirlo. Entonces se dice que está se le llama Mahat Tatua, técnicamente hablando, que es el estado de la materia dormido. Está dormida, y justamente cuando Dios o Purusha inyecta su energía, activa esa materia. Y al activar esa materia, pues empieza a crearse todo. Y cuando el alma, que es otra energía de Dios, o sea, todo es energía de Dios, la materia es energía de Dios, el alma es energía de Dios, entra en la materia, pues le da vida, la reanima. Pero la materia en sí misma ni puede moverse solita, o sea, no tiene como esa voluntad, ni tampoco puede tener conciencia solita, según el Sankhya. Y ya cuando esto sucede, pues empiezan a crear todos los elementos necesarios para que pueda existir un cuerpo consciente, que de hecho Sankhya pues dice que todo se crea de los 5 elementos, ya de aquí pues sigue la creación ya cuando se genera la creación de la materia,
pues se generan las tres modalidades: sattva, rayas y tamas, que son básicamente como tres filtros, donde a través de los tres filtros pues se generan diferentes tipos de formas, sustancias y cuerpos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, los cuerpos animales pues pasan por el filtro de tamas, los cuerpos humanos pasan por el filtro de rayas, y los supercuerpos o cuerpos que se le puede llamar de semidioses, que no son Dios, pasan por el filtro de sattva. Y obviamente pues están hechos de los 5 elementos. Ya vieron en su manual que están los 5 elementos, los objetos, los sentidos, los objetos de los sentidos y los sentidos de acción. Que eso es muy sencillo de entender, ¿no? Están los sentidos, y los sentidos necesitan algo que percibir, porque si no, ¿qué sentido tiene que existan los sentidos? Entonces los colores, ¿no? El sonido, son los objetos de los sentidos. Todo eso se crea también, y también se crean nuestras capacidades para interactuar con el mundo, nuestras manos, nuestros genitales, nuestra boca para poder hablar, etcétera, que son los órganos de acción. Pero bueno, eso es para entender un poquito más la parte que ya hablamos del cuerpo, pero aquí pues el fin, o sea, la respuesta final de esa pregunta de dónde vengo es de Purusha, que es la persona. Entonces, Priscila pues respondió que pues sí, de alguna manera ella cree que venimos de Dios, que es una conclusión parecida a esta. Igual si alguien tiene una conclusión diferente, que ya no pregunté eso, una conclusión de que no venimos de Dios, sino que pues sí venimos de otra cuestión, me gustaría escucharla y por qué. Pero lo que dice el Sankhya, pues es eso. Y yo la verdad, aunque pues yo me he hecho así las preguntas así tal cual, así como les dije a ustedes, pero con pues, mucho más tiempo, mucho más clavado, para tratar de, pues de retar, ¿no? Esta cuestión de que si realmente existe Dios, de que si venimos de ahí o no. Y personalmente yo no he podido llegar a otra conclusión, ¿no? O sea, los diferentes argumentos que dan en la cuestión atea, o sea, ese es uno, de que la de David Hawkins, que no me satisface, porque pues al final detrás de esa conclusión, número uno, hay mucho orgullo, significa que conocen todo, todas las posibilidades, y al conocer todo, pues puedes llegar a decir, no, pues no existe Dios. O sea, la afirmación atea surge desde la hipótesis de que, una hipótesis ignorante de creo que sé todo, ¿no? Conozco todo el universo, todas las posibilidades, entonces yo sé con toda certeza que no existe Dios. Y por eso, pues, ¿quién conoce todo, no? Según los científicos existen millones de universos, millones de posibilidades. Entonces, ya el simple hecho de afirmar que no existe Dios ya no es lógico, ¿no? Es como una respuesta justamente dogmática y fanática, porque pues no puedes afirmar. La respuesta de no sé, pues es más lógica, más razonable. Pues no sé si exista, ¿no? Pues bueno, ya. Y la otra respuesta, pues es, creo que existe por los diferentes argumentos que hemos dicho, y pues ya que existe, pues hay que conocerlo mejor. Y los yogis, pues desde su punto de vista, pues esto es algo autoevidente, ¿no? Ni siquiera es un punto de discusión de que vamos a discutirlo y vamos a filosofar, sino que así como ustedes me dijeron, algunos de ustedes, pues yo es que lo experimenté, lo viví en una meditación, ¿no? Me conecté con todo, entonces yo sé que hay algo más allá. Pues imagínense yogis que pudieron meditar por muchísimo tiempo, que pues los Vedas dicen miles de años, yogis que pueden meditar miles de años porque pueden alargar su vida a través de las técnicas yógicas. ¿A qué conclusiones llegan y qué es lo que pueden percibir? Y justamente cuando están en ese estado de trance durante mucho tiempo, pues se describe que pueden percibir a Dios en su corazón de forma directa. No es como... Y muchos yogis pues lo perciben, y pues justamente por esa percepción de percibirlo en el corazón, de forma directa, como una persona, ¿okay? Que este es el punto también un poco polémico, pero como una persona, lo perciben,